Te pido, por favor, que si tenés el cuaderno ahí, o lo están anotando, dibujes este cuadro que ves acá enfrente. Es un cuadro de doble entrada, como la seño nos hacía hacer en quinto grado, ¿se acuerdan? En el que vas a ver dos columnas, donde aparecen los juicios de facticidad y de posibilidad, y debajo aparece qué sucede cuando nos oponemos y qué sucede cuando aceptamos. ¿Sí? Y vamos a trabajar en esto. Como siempre van a tener la presentación, van a tener además el capítulo de Rafa, que es hermoso en relación a esto, pero este es tu borrador, tu machete, para poder empezar a intervenir en tu vida. Vamos a empezar por aquí. Fíjense. Cuando nos oponemos a lo que pasó, y ir despacito, cuando nos oponemos a lo que pasó, cuando nos oponemos a los hechos, cuando yo digo eso no pasó o eso no debería haber pasado, ¿sí? Tan común es esto. Antes de empezar con esto les voy a decir, porque, che, a mí me pasa. Bueno, tan común es esto que Rafa dice, todos los seres humanos estamos en algún momento sumergidos, en algún ámbito de nuestra vida, en estos estados de ánimo. O sea, nos pasa. Al menos previo a una formación en coaching. Cuando nos oponemos a lo que pasó, aparece el estado de ánimo de resentimiento. Fíjense, resentir, volver a sentir. Eso que pasó en el 86 no debería haber pasado. No debería haber pasado. No debería haber pasado. Y eso todo el tiempo bollando en mi cabeza. Nos oponemos a que eso que pasó, pasó. Entonces, fíjense dónde estamos habitando. Estamos habitando fuertemente en el pasado, porque estamos todavía rumiando en eso. Y cuando te hablo de pasado, te hablo de la semana pasada, te hablo de hace 2 décadas, te hablo de 3 meses, no importa, forma parte del pasado. Ahora, sostenidamente vuelvo a ese momento de mi vivir en el que juzgo que eso que pasó no debería haber pasado. Insisto con esto, aceptarlo no tiene que ver con estar de acuerdo. ¿Se acuerdan que el perdonar para la ontología no tiene que ver con el aceptar, estar de acuerdo con el otro, poner la otra mejilla, sino con soltar el pasado, soltar la relación con el pasado, liberarme de eso que pasó? Está muy relacionado con esto que estamos viendo. ¿Sí? Ahora, cuando aceptamos, estaba esperando que Nati vuelva, cuando aceptamos que eso que pasó, pasó, acá de vuelta la profe te hace énfasis en esto, no significa que estás de acuerdo, que te parece que está bonito, no, significa cuando aceptaste que eso que pasó, pasó, ingresamos en un estado de ánimo al cual llamamos aceptación. El perdón juega un papel fundamental aquí, como te contaba recién, y ahora vamos a bucear en este estado de ánimo puntualmente para mostrarte este contraste. ¿Ves? Primer trabajo que tenemos, futuros colegas, es asistir a que nuestro cliente pueda pasar del resentimiento a la aceptación. Y fíjate, situación que se puede dar en una conversación de coaching, de hecho la he vivido. Personas que quieren construir futuro, ¿me siguen? Quiero tener una pareja, quiero tener un nuevo empleo, quiero abrir un emprendimiento personal, quiero crear futuro. Pero que en el lenguaje están orientados al pasado, o sea, hay cosas que no deberían haber pasado y le pasaron. Sí, bueno, yo quiero crear una pareja con Roque, pero Roque me engañó. O lo que es peor, Diego me engañó, ni siquiera Roque. Y por ahí y Roque se le parezca a Diego. Entonces la persona quiere construir futuro cuando está muy fuertemente enlazada desde lo lingüístico, desde su cabecita, desde las conversaciones que habita, con el pasado. Loco, ¿no? Estamos acá, estamos acá. ¿Dónde habita el coaching? En el medio. El tiempo que está en el medio es el hoy.
Por eso es que trabajamos en decirle al cliente, bueno, hoy, con esto, ¿qué necesitas hacer para cerrar ese pasado? Hace unos meses subimos un meme a Facebook que dice, si no soltás el pasado, ¿con qué mano vas a agarrar los mates que te quiero cebar? Esto grafica, está bueno, ¿no, Gastón? Esto grafica lo que les quiero decir. Si yo sigo mirando el pasado, pero lo que quiero construir es el futuro, no puedo estar en dos lugares. Eso genera estrés, genera angustia, genera, bueno, todo eso que le pasa a la persona cuando se sienta enfrente y dice, no puedo, yo quiero, pero no puedo. Bueno, todavía estamos enraizados en otro tiempo. ¿Hasta acá me hago entender? Vamos con la segunda columna. ¿Qué sucede con los juicios de posibilidad? Que hablamos más orientados al futuro, ¿ves? A lo que voy a hacer aquí en mi presente inmediato, presente aquí vivo y extendido, próximos días, los próximos meses, y mi futuro. Cuando yo me opongo, fíjate, me opongo a las posibilidades del futuro, me opongo a que el futuro yo me puedo construir posibilidades, aparece un estado de ánimo al cual llamamos resignación. Clásica. ¿Para qué voy a hacer si no me va a salir? Bueno, esa es la interpretación de la resignación. Y esto que me hacen así y piensan, decirles, ven que Rafa nos trae esto. Los seres humanos estamos consecuentemente, puede que nos pase casi cotidiano, que si no tenemos la distinción, caigamos en estos dos estados de ánimo. O la resignación en relación a nuestro futuro, o el resentimiento en relación a nuestro pasado. O sea, nos sucede, solo que no lo nombramos, como no tenemos palabra, como no tenemos lenguaje, hasta que adquirimos la distinción, no podemos intervenir. O cuéntenme ustedes si hay alguna pareja que conscientemente quiera terminar en aborrecimiento, digo yo. No, no tenemos las distinciones, no somos competentes en eso, y por lo tanto, como no sabemos que como al no gestionar va a devenir en un estado de ánimo. Entonces, cuando yo me opongo a las posibilidades del pasado, del futuro, en el que el futuro yo puedo construir un mundo distinto, aparece la resignación, que es un estado de ánimo fuertemente metafísico. Está orientado a que, como he sido en el pasado, seré en el futuro. ¿Se acuerdan? Esto que llamamos cristalización del ser. No puedo cambiar. Imagínate un cristal. ¿Para qué voy a hacer entonces si mañana va a pasar lo mismo? ¿Para qué voy a hacer si yo no puedo cambiar? ¿Para qué voy a hacer si nada va a ser distinto? Como dato de color, no de color gris, pero de color al fin, en estas conversaciones que tenemos con el profe, veíamos a los argentinos, nos veíamos en un fuerte resentimiento hasta hace un par de años. Enojados todos con todo, ¿ven? No importa, yo discuto por Pampita, discuto por la inflación, discuto por la Sputnik, la Moderna, no me importa, discuto por todo. ¿No? Las redes son un fuerte, a mi juicio, una fuerte exponente de esto. Hoy nos vemos en resignación, estamos quemados. Resignación y desdicha. No vemos posibilidades socialmente sobre el futuro. Por eso, fenómeno que se da, acción que deviene de este estado de ánimo, mucha gente emigrando. ¿Lo ven? Tiene que ver con el estado de ánimo social. Pero es una interpretación. Ahora, cuando yo acepto que en mi futuro hay posibilidades, cuando yo acepto que me puedo construir el futuro que quiero, aparece la ambición. Palabra, al igual que el resentimiento, al igual que la arrogancia, que quizás en el mundo externo no tiene buena prensa. Si vos decís yo ambiciono, ¿para qué? La ambición es desmedida, trae, trae más riqueza de la que quizás, o abundancia de la que quizás necesitas. Bueno, la ontología le pone una bandera a la ambición. ¿Sí? Para mí. ¿Cuál sería esta bandera? Es decir, si Nati pudo,
y yo tengo 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, como Nati, ¿por qué yo no voy a poder? Es la posibilidad que justamente desde el juicio de que el ser humano es un ser digno, de que porque hay otro en el mundo que lo logró, yo también puedo aprender, la ambición está muy relacionada con el aprendizaje, y cambiar mi mundo. ¿Por qué? Porque soy un ser digno. ¿Y por qué? Porque puedo vivir como quiero. Una de las cosas que llega a este momento, yo siento en el cuerpo de primer año, es que creo que empiezan a dimensionar, el martes lo hablábamos con sus compañeros, que ustedes se pueden diseñar la vida que quieren tener. Y que si no sale, pueden revisar lo que no sale y volver a hacer. Y que pueden elegir. O sea, para mí la libertad está fuertemente vinculada con el coaching. O sea, es como que hoy en mi vida la interpretación que cierra perfecto, porque digo, ok, sí, yo puedo ambicionar un montón de cosas y puede que no me salga, ajá, pero puedes aprender de eso. De hecho, podés cambiar las decisiones no son absolutas. Si hoy decido esto y mañana cambio, qué bueno. Rafael Echeverría en la ontología, ¿se acuerdan? En el 94 escribió un capítulo de escucha. 14 años después dijo, eso que escribí no sirve, muchachos, es esto. Podemos cambiar los juicios, podemos cambiarnos todo lo que querramos. Entonces, la ambición es eso, ¿no? Es poder vivir la vida que finalmente quiero vivir. Algunos querrán la Ferrari y otros querrán vivir en paz, en un hogar, en una casita, con el perrito, con el gato y el hogar a leña. Y va a estar bien, porque ese es otro y está fuertemente relacionado con la libertad, porque la forma en la que quieres vivir es tuya. El coaching no lo dice y no necesita decirlo. Es eso. Bien, así que buenísimo este cuadrito, gracias por ahí seguirme como maestra ciruela, pero digo, esto si lo abrís y te pones a pensar, confía en mí, tomate unos mates, esta tarde, mañana, cuando quieras, te vas a poner a pensar y hace sentido, ¿ven? Justamente cómo pasamos de un lado al otro. Vamos a empezar a trabajar sobre el primero, la primera díada, la primera dupla, que tiene que ver con el resentimiento y la aceptación, ¿sí? Si quieren tomar nota también lo van a tener, pero vamos a sumarle algunas cosas, así que todo lo que quieras anotar va a estar bueno, a mi juicio. Para empezar, decirles, para que entremos en resentimiento debemos estar mucho tiempo enojados, mucho enojo que no gestionamos, ¿no? Y ahí tomando en cuenta el gráfico que veíamos al comienzo, fíjate que hay una pareja, María y Eduardo, que van caminando juntos. Eduardo hace cierto, no, hoy no voy a decir Eduardo, voy a decir María. María hace cierta cosa que Eduardo la enoja, lo enoja, pero no la gestiona. María vuelve a hacer lo mismo, Eduardo no habla. María tampoco, se podría dar cuenta, me decís, sí, tampoco, están desconectados. Siguen viviendo juntos, pero María vuelve a hacer lo mismo, Eduardo se vuelve a enojar, pero no lo conversa. No vino a la formación en coaching, no la tiene a Bertolone ahí, no tiene nada. Entonces sigue ¿sí? Si seguimos en este camino que te cuento, Eduardo no habla, no gestiona su enojo, María no chequea, vivimos como islas dentro de la misma casa, supónganse, es una historia, ¿no? Va a pasar el tiempo y María ya no va a hacer nada. Quizás no haga, pero Eduardo se va a seguir enojando, porque va a esperar que María haga eso que sostenidamente hizo y que lo enojó. O sea, ya no, ya se le hizo estado de ánimo. Ya no importa lo que haga María. Lo digo así, lo veo muy seguido y es tristísimo verlo para mí. Pero quizás María hace años dejó de hacer cosas, no importa, Eduardo sigue pensando lo mismo. ¿Por qué?
porque ingresó en resentimiento. Hubieron tantos enojos no gestionados que ingresó en eso. Y cuando recuerda, resiente lo que sucedió. Ahora, Eduardo y María se separan. María se va con su personal trainer. Y Eduardo sigue en la vida. Cuando seguimos, tomamos un hecho como si fuera bueno, todos tenemos mi edad o parecido, un disco rayado. Tomo ese hecho, que es que María se haya ido con su personal trainer, como el gran hecho de mi vivir, y no está ni bien ni mal. ¿Sí? No está ni bien ni mal. El resentimiento lo primero que nos muestra es que algo pasó. Primera cosa que necesitamos rastrear los coaches, llegar hasta ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, suponte, María se fue con el personal trainer. Eso que pasó, juzgo que implica el incumplimiento de una promesa o legítima expectativa. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, Eduardo y María, habíamos acordado que íbamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. O que, por ejemplo, no nos íbamos a hacer infieles. Sin embargo, eso no pasó. Hubo un hecho que infundó ese juicio. ¿Me hago entender? Entonces, yo juzgo, Eduardo, que se rompió una promesa. Y ahí Rafa habla de legítima expectativa. Nosotros ahí le ponemos un signo de un llamador, disentimos un poco con esto. Rafa dice, bueno, hay cosas que se esperan de la humanidad por ser humanidad. Hay cosas que se esperan de la persona por ser persona. Por ejemplo, que una madre ame a su niño. Que un papá esté con su niño. Que un hijo cuide a sus padres. ¿No? Y se espera que eso suceda. Cuando no sucede, caemos en enojo, caemos en resentimiento. Ahora digo yo, decimos nosotros, sí, buenísimo como lo trae Rafa, pero puede ser que haya una madre que no ame a su niño por default. Puede ser un padre que elija no quedarse con su hijo. ¿Dónde está lo legítimo ahí? Puede ser que el mundo cambie y que no pase de esa manera. A nuestro juicio sí. Entonces, cuando hablamos de legítima expectativa, hablamos de eso de lo que se espera que pase. Pero sabemos en el mundo de los hechos que no siempre pasa. De hecho, hay padres que terminan con la vida de sus hijos y hay hijos que terminan con la vida de sus padres. Ojalá fuera de esa manera, pero no siempre es así. Ahora, fíjate, juzgo que eso me causó daño y minimizó mis posibilidades. Y esto es reinteresante. ¿Por qué es reinteresante? Para mí. Porque juzgo que en el momento en que María se fue con el personal trainer, me hizo un daño a mí, Eduardo. Incumplió esa promesa que teníamos de ser la pareja que queríamos ser. Pero no solo en ese momento temporal afectó, sino que minimizó mis posibilidades futuras. Y aquí está una de las razones que alimentan el resentimiento. Es decir, si yo hubiera seguido, ¿no? Si yo hubiera seguido en pareja con Eduardo, con María, hubiera tenido la casita, el parque, los niños, el perro, todo lo que, la belleza que queríamos tener. Porque María se fue con él, me cagó la vida. Me cagó todo el futuro que venía después de eso. Lo que caracteriza este estado de ánimo, a mi juicio, es que estamos hablando de una dimensión que no es esta dimensión. O sea, no es este camino que vos estás caminando. No es el camino que Eduardo está caminando hoy. Es un camino que hubiera sido. ¿Me explico? Que hubiera sido si yo hubiera seguido la vida como la tenía pensada. Y como hubiera sido y no es, yo le puedo poner ahí todo lo grandilocuente que hubiera sido mi vida y que no está siendo por culpa de Eduardo. Por culpa de María en este caso. Lo giré hoy en la clase de... ¿Ven? Entonces, si mi mamá no se hubiera ido, yo hubiera terminado mi carrera universitaria y hubiera tenido el futuro que quería. Pero como mi mamá se fue, otro ejemplo,
Hoy tengo la vida que tengo porque es culpa de mi mamá. Es como si en un momento, en ese hecho, la vida se hubiera partido en dos. Y yo lo grafico de la siguiente manera. Cuando tenemos una silla con ropa sucia, dejamos una remera sucia, dos remeras sucias, ¿sí? Puede que vengas y pongas más ropa sucia. Y puede que venga mi hijo y ponga más ropa sucia. Y puede que venga mi otro hijo y ponga más ropa sucia. O sea, vamos acumulando ahí, no lo hacemos porque somos malos, lo hacemos porque no lo vemos, todo lo que no vivimos en nuestra vida, todo lo que no nos pasa. No, todas las explicaciones de lo que no nos pasa tiene que ver con ese momento y con eso que pasó y no debería haber pasado. Si no somos conscientes. Por lo tanto, a mi juicio vivimos rehenes de ese pasado, de ese momento de la vida. La persona no lo hace de mala, no lo ve, y porque no lo ve vive presa en ese momento. Me aparece el verbo hubiera, yo hubiera tenido tal cosa, yo hubiera hecho tal cosa. Y también en producto del resentimiento yo me lo imagino como una tapia, como una pared, en la cual la persona que está en resentimiento está asomadita encima mirando la vida del otro. Ese no es el problema o el quiebre, a mi juicio. El tema es que no lo puede aceptar. Entonces, porque no queda bien a nivel social, ¿ven? Que yo diga, se fue, yo soy Eduardo, y María se fue con el personal trainer, yo debería llorar desconsoladamente por eso que he perdido. O enojarme, putear. Pero en esta sociedad, mi juicio, de nuevo, no garpa putear. ¿Qué tenés que decir? Que ya lo superaste, que ya lo soltaste, que ya pasó. Que es un ser de luz, que ya aceptó todo lo que pasó, que no se enoja, que no le importa, que allá ella, que cada cual tiene lo que merece en la vida y todos esos cuentos. No están ni bien ni mal. Pero mientras perduremos en esos cuentos y no sea lo que sentimos, no podemos procesar el enojo, no podemos procesar la tristeza y rápidamente caímos en resentimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Nos abrimos un perfil falso y vemos las redes del otro. ¿Pero qué decimos? A mí no me importa. ¿Ven? Cuando yo les decía al principio de la clase que vamos a ver cómo se puede disociar una persona, cómo nos podemos separar entre la imagen que ve el mundo y la que tenemos nosotros, bueno, justamente aquí se ve, ¿ven? Porque no aceptamos eso, no podemos avanzar. Entonces, en algún momento pasó algo en nuestra vida que diversificó nuestros dos caminos, nuestro camino en dos. La vida que tenemos hoy, los resultados que tenemos hoy, y la vida que hubiéramos tenido. Y esa vida que hubiéramos tenido, esas posibilidades, como no están materializadas, vos podés ponerle las cosas más pomposas allí. Ah, bueno, pero si se hubiera quedado conmigo, seguro hubiera tenido más plata. Entonces, como seres humanos quedamos prisioneros de un momento. Lo loco es que muchas veces quedamos prisioneros de un momento que ni siquiera podemos ver o distinguir qué momento fue. ¿Qué pasó que me quedé atrapado ahí? El trabajo del coach tiene que ver con eso. ¿Qué pasó? Verás a esta altura que juzgo que no es justo, eso no estuvo bueno. Y por lo tanto, A es responsable de esto, de esto y todo lo que siguió. Muchas veces toma forma de una persona o dos, pero es esa persona que es el culpable o la culpable de todo lo que pasó. Y que a veces, insisto, le pongo lenguaje, a veces no. ¿Qué hace que sigamos presos de esto? Bueno, que creo que yo no puedo hacer nada ahora para cambiarlo. ¿Sí? O sea, a este proceso le decimos victimización. Yo soy víctima de lo que pasó. El otro se fue y no lo puedo cambiar. El otro hizo eso y yo ya no lo puedo, sigo preso de eso. Declaro que debía ser diferente, declaro que en algún momento A va a pagar por esto,
internamente, ¿ves? Y somos seres humanos, no es malo que pienso eso, pero ahí yo se los grafiqué que hizo alguna vez en algún taller, me escuchaste decirlo, estamos iguales si tenemos un acuerdo. Si vos me incumplís el acuerdo, bajás un escalón, cualquiera haya sido el acuerdo. Estando bajo, yo te puedo seguir pegando. ¡Ey, no cumpliste! ¡Ey, hiciste esto! ¡Ey, hiciste aquello! Sostenidamente. Y hay una emoción de placer, un placer en eso. Si la persona me ofrece resarcimiento, si la persona dice te pido disculpas, te ofrezco dinero, te devuelvo de alguna manera, nivelo la relación, ¿sí? Vuelvo a estar igual, por lo tanto dejo de pegarle. Por eso es que muchas veces no aceptamos el resarcimiento. Si vos aceptás las disculpas, el ok, el aprendizaje, el acuerdo con el otro, ¿sí? Nos podremos a poner iguales y ya no le puedo pegar. Pegar lo que para vos sea pegar, no físicamente, ¿no? Pegar, castigar, estar enojado, bloquearlo, etc. Y sigue funcionando este ciclo. El resentimiento opera desde este lugar. Y acá, con mucho cariño y respeto, se los estoy mostrando sin máscara, o sea, en la distinción pura. Digo, sin máscara es, les estamos enseñando a gestionar el resentimiento. Ahora, los coaches, imagínense cómo gestionamos esto en una conversación de coaching. Yo no le puedo decir, pero es personal, a un cliente, no estás aceptando lo que pasó, no estás aceptando que el otro se fue. De la primera de cambio sale picando, quizás, no sé. Construyo vínculos en los procesos en los cuales las personas me dicen, contame vos cómo lo escuchás, pero no de primera mano. Ahora ustedes tienen la distinción así, digo yo, en diamante, como la sacamos de la mina. Está pura, para pensarlo. ¿Sí? Para pensarlo. ¿Y qué alimenta este estado de ánimo? Bueno, esta mirada, chicos, que juzgo que no es justo y que declaro que A es responsable de esto. O sea, esto no fue justo. El otro tiene la culpa, esto no es justo, el otro tiene la culpa. Eso hace que cuando vos escuches a alguien, quizás saliéndote de vos, vuelva a hablar de esa persona en el lenguaje, lo vuelva a traer, aunque ya pasó tiempo, lo que haya pasado, vuelve a traer el hecho, vuelve a traer a la persona, vuelve a traer el hecho, vuelve a traer a la persona. ¿Por qué pasa eso? Porque todavía no aceptó que eso pasó, está presa de ese momento. No lo hace para joderte. Para cerrar esta primera etapa, el resentimiento no solo opera con esa persona que me fue infiel, fíjate el término, en 1988, sino con todos los que hablen parecido, huelan parecido, digan palabras similares o se parezcan físicamente. Digo yo, todo lo que se le parezca a eso, voy a volver a generar lo mismo. ¿Sí? Voy a relacionarlo con eso que pasó. Y esto sucede mucho en las personas que quizás atravesaron una infidelidad, un proceso de infidelidad, no logran aún ver que tuvieron que ver con eso, responsabilidad, que tuvieron que ver con eso para poder prevenir que pase en el futuro, para poder aprender. Quieren construir una pareja, esto lo veo también muy seguido, pero piensan que todos los hombres o que todas las mujeres van a ser iguales. ¿Ven? Es otra forma de verlo, al resentimiento. Bueno, pero va a ser igual. Es re loco porque vos qué querés, un compañero de vida, una compañera de vida, una pareja, pero el juicio, el estado de ánimo, te dice va al otro lado, va para el otro lado. Es como dicen, aparece esta famosa frase, me auto boicoteo. Bueno, es querer una cosa y estar en una emocionalidad adversa para eso. ¿Ven? No, como si fueran dos piezas que no encajan. Bueno, el coaching las hace encajar. Coach facilita que la persona pueda encontrarle sentido. Quizás hay gente que se va de la sesión y no las quiere encastrar. Y está bien, también. ¿Sí? También está bien. No, es un proceso no directivo. Bueno, mis queridos, antes de pasar a la aceptación, que es el estado de ánimo que está del otro lado del resentimiento, abro micrófonos ahí. ¿Cómo escuchan lo que vimos hasta acá? ¿Cómo lo ven? ¿Cuáles son sus reflexiones, las que quieran? ¿Qué quieren?
¿Qué piensan de lo que vemos de lo que vimos del resentimiento? Sí, para mí es mucho, o sea, mucho de vividos con mi familia, de haber vivido mucho tiempo en resentimiento. Gracias, Gastoncito, por decir eso, porque... Y bueno, y hasta agotarme de enojo y descarga y todo, y llegar como a esta resolución que estás explicando hoy vos. La resignación. Sí. Sí, no, y a entender también de que, bueno, a poder como procesar, digamos, la emoción, ¿no? Como entender que si bien algo ocurrió y que no te gustó y que bla, 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 bueno, ya está. Gracias. Ustedes saben que en esto que dice Gastón, quizás resulte obvio lo que les voy a decir, pero bueno, uno de los grandes espacios de resentimiento generales que veo como coaches tienen que ver con las relaciones familiares, ¿no? El primer lugar donde nos acuña, donde venimos a la vida y donde es súper común. Y sabes que yo te escuchaba, Gastón, y decía, wow, ¿no? Estamos aprendiendo, pero es una mirada mía, aprendiendo a evitar la menor cantidad de resentimientos posibles con la familia que hoy estamos construyendo. O sea, como nuestro presente. Ven que al tener la distinción, digo, yo puedo asistir a gestionar con mis hijos, fíjense, hijastros e hijo. Entonces, fíjense la importancia en mi caso, que es una familia ensamblada, ¿no? Gestionar espacios para evitar resentimientos, para gestionar enojos y para que no se conviertan en estados de ánimo con lo que los chicos crezcan en la medida humana, porque somos humanos, pero digo, al tener la distinción, vos decís, bueno, si el otro está enojado, y vos lo estás viendo, puedes asistir a que lo gestione, ¿para qué? Para que no seas en algún momento, pero es algo mío con lo lindo que trajo Gastón, para que yo no sea un foco de resentimiento en algún momento en la vida de los niños cuando sean adultos y crean su familia. Pero me vino a la cabeza recién escucharlo a Gastón, es re común, Gastón. Yo me acuerdo que cuando vi esta distinción en mi escuela, no me pasó con la clase porque la clase la vi bastante, juicio mío, naif, simple, ¿sí? No mucho más, pero cuando leía el capítulo de Rafa en el tren venía llorando y pensaba justamente en mi familia. Madre que me tuvo, mi madre que me crió y todo, y que son dos personas, y todo lo que viví, y dije, wow, todo lo que tengo de lo que me puedo liberar, y no sabía que estaba atada, pero es mío, no sabía que estaba atada a eso. Y ¿saben qué? Les comparto algo. Cuando fui chiquita, tuve cáncer, hace 3 años. 4 años el tratamiento, larguísimo, la operación, todo, y después, bueno, los controles. Y hasta los 18. Y me di cuenta que estaba resentida con la enfermedad. Tanto así que no hablaba, y bueno, con los años que había perdido, ¿no? Que habían sido de mi niñez. Y a mí esta distinción me permitió aceptar que integrar esa enfermedad como parte de mi vida, o sea, eso había pasado. Yo no hablaba de la enfermedad. No hablaba de lo que había pasado, no le contaba a la gente, me preguntaban de la niñez y ese hueco lo tenía, no había del colegio, así que la dibujaba como podía. Me permitía aceptar e integrar a mi vida y a mi profesión a la enfermedad. O sea, no solamente era la familia, una persona, sino también esa enfermedad, ¿no? Que yo me había cagado la infancia, y me di cuenta que soy quien soy porque formó parte de mi vida. Yo te diría que hasta soy coach porque viví eso. Y me sucede aún recurrentemente que se me sienta a un coachee que tiene una familia, un familiar y quiere ver cómo va a vivir la enfermedad, personas que han tenido la enfermedad sin saber que yo la he tenido, ¿no? O sea, que es como cósmico. Digo, y he asistido a personas desde ahí. Si yo no hubiera integrado al cáncer a mi vida. O sea, puede ser con personas, sí, y también pueden ser con situaciones, con enfermedades. Que gracias por eso. ¿Qué más? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Alguien más quiere compartir algo?
Yo lo que siento a veces, que creo que es resentimiento, que puede estar presente, puede ser no con el otro, sino también por decir por qué en ese momento acepté tal cosa, como que, y volver al pasado, estar en ese momento, decir, ay, ¿qué pasaba si no hubiese dicho o si no hubiese aceptado eso en ese momento? Ahora no estaría como estoy ahora. Entonces, a veces es volver al pasado como para boicotear esa aceptación, o el término que vimos adelante de la fidelización, como que pareciera que uno lo aceptó, pero después pasa el tiempo y te das cuenta que no, y que todavía estás en ese resentimiento. Entonces, bueno, empezar a culparse uno, de decir, bueno, ¿por qué no pensé en ese momento de otra manera? Para evitar todo el tiempo adicional. Pero... De esos también tengo. De esos también tengo. Sí, y está buenísimo. ¿Ven? Ahí aparece la elección en ese momento. Y ahora vamos a ver la aceptación, cómo funciona. Y tiene mucho que ver con eso. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera elegido eso? Y hubiera elegido lo otro en ese momento. Y fíjense el trabajo que a veces nos lleva el aceptar que los hechos son los hechos y que he elegido eso. Hace unos meses, en una conversación de coaching, estábamos haciendo una supervisión con Sergio, me estaba contando de un caso, y me decía algo que me hiciste acordar, ¿vale? Me acordé con lo que decías. ¿Vieron cómo opera la culpa? La persona se sentía culpable en la sesión por algo que había hecho hacía 20 años aproximadamente, y estaba en remordimiento, ¿no? Y estaba en resentimiento también. Y Sergio le preguntó, si volvieras en el tiempo, ¿harías hoy lo mismo que hiciste en ese momento? No, ni ahí, le dijo el coach, ni ahí haría lo mismo. ¿Qué hace que sigas sintiéndote culpable entonces? ¿Qué hace que sigas? Ya aprendiste. Es un trabajo de conciencia, ¿ven? Es poder comprenderlo. Es venir en el tren y ponerte a pensar, como yo decía, es cabeza, acá sí nos sirve la cabeza, hay mucho. Poder reflexionar. Primero, ¿qué nos trajo hasta allí? A mí me pasaba mucho, ¿por qué elegí al padre de mi hijo? O sea, en hechos, me acordaba con lo que decía Vani, ¿por qué? Y se los confieso, por mí, porque en primera persona. Ay, ¿por qué elegí esa pareja en ese momento? Y me estaba perdiendo de que si no lo hubiera elegido, Manu no estaría aquí conmigo hoy. Cuando comprendí corporalmente eso, digo, lo sentí en el cuerpo, pasó. Aparece el perdón de esa manera, el perdón hacia mí y el perdón hacia un otro, ¿no? Tan loco es esto del perdón, y que no tiene que ver, insisto, con poner la otra mejilla, ¿se acuerdan que veíamos? Sino con qué necesitas hacer para cerrar ese pasado. ¿Qué necesitas hacer para cerrar ese pasado? Y Gastón puede traer una respuesta, Marianita puede traer otra, Vane puede traer otra, o Maris puede traer otra. El hacer es distinto. Hay gente que dice, necesito conversar. Hay gente que dice, no, necesito mudarme, necesito cambiar, necesito recomenzar, necesito pensarlo, necesito leerlo, necesito lo que sea. ¿Qué necesitas hacer para aceptar eso que pasó? Y cerrarlo. Y lleva un tiempo, ¿o no? Pero lo que les quería traer con esto es que cuando sucede el fenómeno del perdón, aparece, a mí me pasa, en mi memoria hay momentos que se borraron. No significa que yo me reseteé, digo, hay cosas que me olvidé, pero me olvidé, las tengo que recordar con esfuerzo, ¿no? En el otro. Cosas que yo creía que habían sido un daño irreversible en el accionar del otro hacia mi persona, no las tengo frescas. Es como si en mi cabeza hubiera hecho lugar para lo que viene. Y de hecho, lo hice. Entonces, el perdón no tiene que ver con volver a poner otra mejilla. El aceptar no tiene que ver con estar de acuerdo con lo que pasó, sino con cortar ese lazo con lo que pasó. Y la pregunta ahí es, ¿qué necesitas hacer
para cerrar ese pasado. Por ello, podemos perdonar a personas que físicamente ya no están en este plano, porque no necesariamente tenemos que volver a hablar. ¿Qué necesitas hacer para estar en paz? ¿Qué necesitas hacer para cerrar eso que pasó? Y seguir camino. Bien, hermoso todo. Miren, vamos a ir ahora a la aceptación. Primer punto, ¿qué es esto de la aceptación? ¿Cómo se diseña un estado de ánimo de aceptación? Reconciliarse con la facticidad. ¿Qué es esto de reconciliarse con la facticidad? Aceptar que lo que pasó, pasó. Los hechos. ¿Sí? Eso pasó. El otro hizo eso. ¿Sí? Ese es el primer paso. ¿Qué necesitas hacer para? Y muchas veces, esta es la labor del coach, pero muchas veces en las sesiones sucede que la persona necesita hablar de eso, volver a ponerle el lenguaje, contar qué pasó como primer paso. Y fíjense qué puro que es esto, que no es lo que pasó. Muchos traemos lo que interpreté de lo que pasó. El otro me cagó. ¿Ves? Esa es la interpretación. Bueno, ¿cuál sería el hecho? ¿Qué hizo el otro? Porque el otro hizo cosas de otro. Y así como te digo de este lado, también te lo digo del otro. Muchas veces este proceso no se genera. Me acuerdo, hablo con ustedes y me acuerdo de casos. Muchas veces este proceso no se genera porque la persona siente vergüenza de conectar con esos hechos. O sea, ¿cómo voy a pensar esto de mi vieja? ¿Cómo voy a pensar esto de mi esposa? Porque hay resentimiento en parejas que están juntas todavía, no piensen que no. ¿Cómo voy a pensar esto de mi hijo? ¿Cómo voy a pensar esto de mi amiga? De lo que sea, ¿no? Me da vergüenza tener el juicio. Y porque me da vergüenza pensar en eso, hago desde ahí de manera con baja conciencia. Entonces, aceptar que eso pasó también es poder hablarlo, decirlo. Hablarlo no necesariamente con un otro, hablármelo a mí, decir, bueno, che, ¿qué pasó? Que estoy recaliente con esta situación hace 3 meses. Hablamos de esto, ¿no? Hablamos de lo que pasó. Lo segundo es hacer las paces con las posibilidades que ya no tenemos. ¿Se acuerdan que yo les traía esto de 2 caminitos? O sea, en algún momento por eso que pasó, por eso que hizo el otro, mi vida se quedó tildada ahí. Y todo lo que debería haber seguido después no pasó. Imagínense ahí en las familias como traía Gastón, como esto se ve mucho, ¿no? Se ve como vivo. Bueno, no solo es aceptar que eso que pasó, chicos, pasó, sino que todo lo que debería haber pasado después no va a pasar. No va a pasar, ¿ven? Hacer las paces con las posibilidades que ya no tenemos. O sea, son como 2 movimientos en el diseño del estado de ánimo. Yo acepto que eso que pasó, pasó, acá en este momento de mi vivir. Acepto que eso que yo pensé que iba a pasar después, con mamá, con papá, con la pareja, con el trabajo, no va a pasar. Ya no va a pasar, esas posibilidades ya no las tengo. Bueno, eso me permite crear posibilidades en este camino que estoy transitando, en el de mi vida, no en el de lo que debería haber sido. Lo miro a este camino que debería haber sido, a esto que pasó y me generó lo que me generó, lo miro a los ojos, acepto que no es un camino en el que estoy hoy, y recién ahí puedo mirar este camino que sí estoy para construir el futuro acá. En la vida, o sea, es como si fueran 2 dimensiones. Yo pienso en Matrix, ¿se acuerdan? Una en la Matrix y otra afuera.
Entonces yo vivo en la Matrix, lo que debería haber sido, bueno, no estoy viviendo ahí. ¿Qué? Mi viejo no hizo eso, mi vieja no hizo eso. A mí me sirvió, pero ven, cuando yo me hago estas preguntas, las uso para mi vida, ir a preguntarle a mi madre biológica que me cuente su versión de los hechos. A mí me hizo sentido, ¿no? No pasó hace mucho, hace unos 4 o 5 años. Contame vos, ¿qué pasó que hizo que eligieras lo que eligieras? Y si bien no estuve de acuerdo, no hubiera hecho en su lugar lo que ella hizo, la pude comprender. Y pude aceptar que yo no hice nada malo, que hizo que no me eligiera. Loco, ¿no? De un bebé recién nacido que puede hacer. Pero esos cuentos aparecen en nuestra cabeza si no los gestionamos. Entonces, lo que yo necesitaba hacer era conocer esa parte de la historia de un protagonista que no lo había escuchado nunca. Y a mí me hizo sentido. Insisto, no estuve de acuerdo, no estoy de acuerdo, no me pareció, pero me permitió decir, ok, ese camino con esa mamá que hubiera tenido, no lo tuve. Tengo este camino. Y de hecho puedo ser la mamá de Manu y de mis hijos del corazón que yo elija ser, pero no lo tuve a eso. No pasó, ya está. La aceptación es un camino, pero no tiene que ver, a mi juicio, con el soltar y perdonar desmedido, sino con primero conectar con eso, poder encontrarlo en nuestra vida, poder volver a ese momento temporal y mirarlo a los ojos y hacer lo que necesitemos hacer. Les regalo esto, ¿no? ¿Qué necesitas hacer? Y esa respuesta es tuya, no te la voy a dar yo. Por Dios, no estoy en condiciones. ¿Qué necesitas hacer para cerrar eso que pasó? ¿Qué necesitas hacer? Una vez que eso sucede, podemos volver a este mundo, podemos volver a este camino, con esta metáfora de toda la clase de hoy casi, para ahora sí construir el futuro. Para ahora sí construir el futuro que yo quiero construir. ¿Me hice entender hasta acá? Hermoso. Abro nuevamente los micrófonos. ¿Qué piensan hasta acá? ¿Qué piensan ahora, in situ, hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta también? ¿Qué reflexión tienen? Hablo. A mí lo que me pasa en esta parte, que es en el aceptar, es como que me viene esa que... Es como que de alguna manera, creo que, bueno, en mi caso por lo menos, me cuesta decir, bueno, listo, ya pasó, entonces se tiene que perdonar porque ya pasó. Entonces, esa parte es como, creo que es la que más cuesta, el decir, bueno, listo, entonces como ya pasó, listo, hacelos, igual ya después va a pasar. Entonces, esa cosa me queda de no, por un lado, el enojo y después decir, igual ya pasó, ya lo hizo, ponele, entonces lo tengo que superar. Entonces, esa cosa me parece que es la parte más difícil para mí, ¿no? Por lo menos. Gracias, Nati. Si esto fuera un curso de motivación, sería así. Si fuera un curso de motivación, te diría, acepta, perdona, te suelta, sí. Pero como es coaching ontológico, adiós, gracias, no funciona así. ¿Sí? Por eso les decía, ¿no? El poder ver eso que pasó, poder saber que yo estoy todavía agarrado, agarrada por eso. Y cuando yo les decía hace un ratito, ¿qué necesitas hacer para estar en paz? Es lo que necesitas hacer vos. Está buenísimo lo que trae Nati, porque yo lo siento a meme de Facebook, con todo el respeto, pero no por Nati. Porque digo, parece que socialmente hay que hacer eso, ¿no? Hay que decir, bueno, ya pasó, ya está. Pero puede que no te pase eso. Entonces, cuando
desde el coaching decimos, ¿qué necesitas hacer para estar en paz? También puede ser, por ejemplo, cortar una relación. También puede ser, por cierto, mudarte. Hay gente que putea, hay gente que tiene que putear largo rato, no hablar largo rato. ¡Claro! Chicos, con todo el amor del mundo les digo, yo veo esos casos, digo, es una falta de respeto, yo lo vivo así, al género humano. Es decir, vos tenés que soltar, aceptar, tenés que vivir liviano. Dale, ponle el cuerpo y anda a decirle a uno de mis clientes que sufrió un abuso que tiene que perdonarlo. Anda a decírselo. Por suerte soy coach. No hacemos eso. ¿Qué necesita hacer mi cliente para empezar a cerrar ese pasado? Y quizás necesita llorar mucho tiempo. Y quizás ni hablar de asistencia psicológica. Y quizás necesita irse del lugar, irse de las personas. No sé, ¿ven? Es personalísimo. Pero puede ser que haya personas que digan, listo, ya está, lo superé. Las veces que yo hago ese fenómeno que traía Nati tan hermosamente, yo dudo, ¿viste? Digo, puta, pero es algo mío, ¿eh? No me importaba tanto. Si yo ya rápidamente me lo saco de la cabeza, no me importaba tanto. Estamos hablando de cosas que valoramos y que necesitamos perdonar, ¿viste? Perdonar, aceptar, y eso nos lleva tiempo. Y es un proceso y, de vuelta, es poder decir, bueno, yo. ¿Qué necesito hacer? Yo, insisto con el yo. ¿Qué necesito hacer para estar en paz con esto?